Paz y bien, hermanos, misericordiosos como el Padre. Iniciamos en este momento una serie de pláticas cuaresmales, 5, para dejarnos imbuir durante esta cuaresma y este año de la misericordia por ese espíritu de amor y de confianza que trata de infundirnos nuestro Santo Padre, el Papa Francisco. Quien les habla es un misionero de la misericordia, uno de esos 1200 aproximadamente que ha designado el Papa después de un ofrecimiento previo para que sean sacerdotes que prediquen por el mundo la misericordia del Señor y acojan con bondad en el confesionario a todo el que quiera verter ahí ante el Padre Dios sus pecados. 5 pláticas que acabamos de iniciar ayer noche en la iglesia donde el servidor de ustedes reside, que se llama Nuestra Señora de los Ángeles. Es una capellanía filial de la parroquia San Martín de Porres, aquí en Guadalajara, Jalisco. 5 pláticas que tienen todas el mismo título: misericordiosos como el Padre. Es el eslogan de este año de la misericordia. La primera va a ser esto: yo soy pecador. Segunda: por la misericordia de Dios yo he sido santificado. Yo, pecador, soy santo. La tercera: el amor del Padre se llama misericordia. Miremos al Padre Dios. La cuarta: el encuentro con Jesús es el verdadero encuentro con la misericordia de Dios. Y la quinta: según todo esto, ¿cuál debe ser nuestro plan de vida para vivir en medio de nuestros hermanos? Iniciamos pues estas pláticas que ahora las expongo a ustedes de un modo sencillo, familiar, ante la imagen de Jesús, bajo el signo del año de jubilar, del año de la misericordia. El día 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada Concepción, el Santo Padre, el Papa Francisco, inauguró este año de la misericordia, que se terminará en la fiesta de Cristo Rey, el domingo 20 de noviembre. ¿Y por qué el Día de la Inmaculada? Por 2 razones. El Día de la Inmaculada se cumplían 50 años de la conclusión del Concilio Vaticano II, que ha sido el acontecimiento eclesial más importante del siglo XX. Por otra parte, la Virgen Inmaculada, preservada por Dios de todo pecado, es un signo excepcional para decir: eso es la misericordia de Dios, eso es el amor gratuito. El Papa convocó este año de la misericordia con una bula, un documento dirigido a toda la Iglesia, un documento breve, sencillo, que yo lo presento ante ustedes: Misericordiae Vultus, es decir, el rostro de la misericordia. Un documento que lo podemos leer, pero no como simple información, sino como meditación. Vamos a comenzar pues estas pláticas dando lectura a los 2 primeros números de esta bula, para ver hacia dónde camina este año que nosotros queremos aprovechar. El número primero: Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. El misterio de la fe cristiana parece encontrar su síntesis en esta palabra. Ella se ha vuelto viva, visible y ha alcanzado su culmen en Jesús de Nazaret. El Padre, rico de misericordia,
después de haber revelado su nombre a Moisés como Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y pródigo en amor y en fidelidad, es una frase del Éxodo, no ha cesado de dar a conocer en varios modos y en tantos momentos de la historia su naturaleza divina. En la plenitud de los tiempos, cuando todo estaba dispuesto según su plan de salvación, Él envió a su Hijo, nacido de la Virgen María, para revelarnos de manera definitiva su amor. Quien lo ve a Él ha visto al Padre. Jesús de Nazaret, con su palabra, con sus gestos y con toda su persona, revela la misericordia de Dios. Y esto es lo que tiene que hacer la Iglesia, revelar la misericordia de Dios, que la necesitamos todos, absolutamente todos. Escuchen el número 2 de este documento, que en total tiene 25 números. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Escuchen bien. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vía que une Dios y el hombre, porque abre el corazón a la esperanza de ser amados, no obstante el límite de nuestros pecados. Lee uno este pequeño documento y ve que misericordia por un lado, misericordia por otro, hasta 140 veces se encuentra la palabra misericordia en esta convocatoria que nos hace el Papa. Misericordiosos como el Padre. ¿De dónde viene esta frase? Sencillamente del Santo Evangelio. Lean San Lucas, el capítulo 6, el versículo 36. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Permítame una anécdota de mi juventud, hace 50 años y algo más. Yo me encontraba en Roma como alumno de Sagrada Escritura en este centro tan renombrado, el Pontificio Instituto Bíblico. Acababa de comenzar los estudios y llamaron a un eminente teólogo, eminente biblista, el padre Jacques Dupont, que nos dio una conferencia soberana que nunca la he olvidado. No era una plática espiritual en la capilla, no, era una clase magistral en el aula magna. Y trataba sobre este asunto. San Lucas dice, sed misericordiosos, como el Padre es misericordioso. San Mateo, en el texto correspondiente, dice, sed perfectos, porque vuestro Padre Celestial es perfecto, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y aquella clase, aquella conferencia magistral consistía en esto. Vamos a indagar. ¿Qué es lo que dijo Jesús? ¿Que fuéramos misericordiosos o que fuéramos perfectos? Pues si San Lucas dice sed misericordiosos, una vez dijo Jesús sed misericordiosos, y si San Mateo dice sed perfectos, pues otra vez dijo Jesús sed perfectos.
Y aquel ilustre profesor decía, no, eso es una solución demasiado simple. Y él entonces, revisando el estilo de la Biblia, la forma de hablar de los profetas del Antiguo Testamento, llegaba a estas conclusiones. Jesús dijo, sed misericordioso. Otros traducen, sed compasivos. La Biblia española, sed misericordiosos. Lo que ocurre es que San Mateo y la iglesia de San Mateo reinterpretó estas palabras de Jesús en el Sermón de la Montaña, diciendo, sed perfectos. Muy interesante. El que es misericordioso, hermanos, es perfecto. Eso es la perfección cristiana. Sed perfectos. Y aquel padre nos decía, miren, pues muchas veces en el Antiguo Testamento se pone a Dios como ejemplo de misericordia. Por ejemplo, al observar el sábado, ¿por qué Dios mandó que se observe el sábado? El sábado tú descansarás y dará descanso a tu siervo y a tu sierva, a tu buey y a tu asno. Y acuérdate que vosotros fuisteis esclavos en Egipto y yo os libré, y por eso os mando ahora que imitéis mi ejemplo. Sed misericordiosos. Hermanos, este es el eslogan que tenemos para este año. Sed misericordiosos. Este eslogan ha sido representado por un artista que hoy está muy difundido en la iglesia, un jesuita, se llama el padre Marcos Rubnik, que nos ha representado a Jesús llevando en sus hombros no una oveja, Jesús buen pastor, Jesús resucitado con su blanca túnica, aparecen las llagas en las manos y los pies. Este es el buen pastor, pero no lleva una oveja en los hombros, lleva un hombre. ¿Quién es este hombre? Este hombre es Adán. ¿Y quién es Adán? Soy yo. Esa imagen del Año Santo, que la tenemos aquí en nuestra iglesia, en una gran reproducción a la entrada, esa imagen es el ideal de lo que se nos presenta para reflexionar. Jesús es el que ha tenido su misericordia con nosotros y es el que nos lleva en los hombros amorosamente para presentarnos al Padre. Esta imagen tiene dos detalles que son muy dignos de considerarse. Jesús y Adán juntan su rostro y lo tienen junto de tal manera que los dos ojos de Cristo y los dos ojos de Adán se van a fundir, el ojo derecho de Cristo y el ojo izquierdo de Adán, en uno solo. ¿Qué es lo que esto significa? Que Adán, recogido por Cristo, ahora va a tener una mirada hacia la vida como la tiene Jesús. Mirar el mundo, mirar la vida, mirarse a sí mismo como Dios me ve. Eso sería el fruto de este año de contemplación de la misericordia de Dios. Por otra parte, en esta aproximación de los dos rostros, vemos muy cerquita la boca del Señor y la boca de Adán. Y esto nos puede hacer recordar aquella escena del Evangelio de Jesús resucitado, cuando la tarde de aquel día primero de la semana, Jesús entra de repente en el cenáculo donde estaba el grupo inicial de los discípulos recogido con las puertas cerradas por miedo, y les dice, paz a vosotros, y diciéndole esto, les mostró las manos y el costado, sopló sobre ellos, y aquel aliento de Jesús, que es el Espíritu Santo, entró en la iglesia. Recibid el Espíritu Santo, que es lo que cuenta la Santa Biblia, que hizo Dios cuando formó a Adán, y sopló en él y le infundió el aliento divino para que el hombre respirara como Dios respira. Estas cosas que les he dicho, hermanos, son para situar en dónde nos encontramos en este año de la misericordia.
Y ahora vayamos directamente a este punto inicial que me propongo transmitir hoy y que le pido al Señor humildemente que me lo ponga muy adentro de mi corazón, porque pues yo soy el primero que tengo que asimilarlo. Yo soy pecador. ¿Pero cómo es posible? Podemos decir esto con verdad. Miren, hay dos formas de mirar el pecado. Hay una forma normal, natural, que uno alcanza por la simple observación de la vida. Uno dice, oye, todo el mundo tenemos errores, todo el mundo tenemos que corregirnos, tenemos nuestros días malos y a lo mejor en la vida pues ha habido cosas muy desagradables, tenemos que pasar página. Todo esto es muy real, hermanos. Pero esto solo no basta, porque con esta manera de discurrir yo puedo decir, mira, pues yo no tengo mayor cosa en mi vida, lo normalito. Ahora, pues lo que dice el Evangelio, Señor, yo te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, los demás son ladrones. Pues es verdad, son ladrones, son injustos, es verdad, son adúlteros, es verdad. Yo no, de eso nada. Hermanos, mucho cuidado, porque si yo en mi vida no he hecho un disparate grueso, tengo que darle muchas gracias a Dios y pensar que si ha sido así es porque Dios estaba muy presente dentro de mí. Esta es una manera realista de mirar la vida, pero no da en la esencia de lo que es el pecado. Hay otra forma de mirar la vida, y esa otra forma de mirar la vida, hermanos, es mirarla como Jesús la ha mirado. Hermanos, si yo no soy pecador, escúcheme bien, yo no puedo celebrar la misa. Y yo, sacerdote, cuando comienzo la misa, comienzo diciendo, hermanos, todos juntos, digamos, yo confieso, pero yo, sacerdote, soy el primero. El Señor tenga misericordia de vosotros. No, eso no es así. El Señor tenga misericordia de nosotros, de mí el primero. Si yo no digo que soy pecador, no puedo celebrar la misa. Segundo lugar, si yo no soy pecador, no puedo rezar el Padre Nuestro. Las oraciones tienen que ser verdaderas y sinceras. Si no soy pecador, yo no puedo decir a Dios, perdona nuestros pecados, nuestras ofensas. Si no soy pecador, sería una hipocresía que yo hablara así. Entonces, hermanos, se trata de ver en qué soy yo pecador y cómo, para que mi relación con Dios y mi relación con los hermanos sea del todo verdadera. Les voy a sacar 3 momentos del Santo Evangelio en los cuales se ve clarísimamente cómo Jesús ha predicado a todos, diciendo que todos ustedes, Él no se ha incluido, todos ustedes, si no se convierten, perecerán. La primera vez que aparece esto en el Evangelio es cuando Jesús comienza su predicación. Ya ha salido de Nazaret, ha ido al bautismo, ha ido al desierto y comienza a recorrer las aldeas de Galilea. ¿Y qué predicaba Jesús? San Marcos nos dice estas palabras, que Jesús iba diciendo, se ha cumplido el tiempo, está cerca el reino de Dios, está entrando el reino de Dios, convertíos y creed en el Evangelio. Convertíos y creed. Yo pienso que hasta podríamos traducir legítimamente el sentido de esta frase de esta manera.
convertido creyendo el Evangelio. ¿Qué es convertirse? Dejar el pecado y aceptar la gracia, la salvación. Si yo dejo el pecado y me quedo ahí, no acabo de convertirme, porque es más importante el recibir esa gracia de Dios que no el dejar el pecado, aunque una cosa es imposible sin la otra. Muchas veces en el confesionario le digo a las personas, miren, tenemos que decir los pecados, pues porque sí, tenemos que decir los pecados, pero lo más importante de la confesión no es el decir los pecados, porque hasta podría haber confesión sin decir los pecados, en un momento súbito en que no hay posibilidad. Lo más importante de la confesión es lo otro, recibir la gracia de Dios, que Dios viene a mi corazón y me da un abrazo de amor, como Padre que es. Eso es lo más importante. Jesús dice pues, convertíos y aceptad el Evangelio. Convertíos, ¿quiénes? Todos, absolutamente todos, hermanos. Debemos convertirnos. Ese es un pasaje del Evangelio que nos indica cómo efectivamente somos pecadores. Otro pasaje del Evangelio que aparecía en las lecturas de estos días en la misa. Jesús, comentando sucesos que han ocurrido, dice: aquellos 18 sobre los que cayó la torre de Siloé, un edificio, no sabemos cuál era, estaba en Jerusalén, y los mató. ¿Creéis que eran más pecadores que los demás? De ninguna manera. Y yo os digo que si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo. Solo dice el Señor. Él se considera misionero de misericordia de Dios. A todos nos está llamando para que nos convirtamos. Otro pasaje del Evangelio es lo que acabo de decir a propósito del Padre Nuestro. Cuando recéis, decid: Padre, santificado sea tu nombre. Padre, danos el pan de cada día. Padre, perdónanos. Si no decimos Padre, perdónanos, es que no nos creemos pecadores. Pues hermanos, somos pecadores. Ahora bien, ¿qué significa que yo soy pecador, hermanos? En esta homilía, en esta explicación, pues he escrito bastantes cosas que ustedes las pueden leer aquí mismo, en el ordenador, en la computadora. No quiero detenerme en ellas, uno las lee, las reflexiona. Me voy a detener solamente en un punto que considero que es el principal. Si yo digo, Dios mío, yo soy pecador, lo digo como aquel publicano que estaba en el templo y no se atrevía a levantar la cabeza y decía, pues Dios mío, ¿qué te voy a decir? Pues tú ya sabes todo, pues no, nada, yo soy un pecador, pues, pero confío en ti y tengo piedad de mí. He aquí, hermanos, 4 puntos distintos con los cuales yo tengo que reconocer que soy pecador. El primero, reconozco ante todo, pues todos los errores que he cometido en mi vida, de la magnitud que sean. Han sido grandes errores. Pues ciertamente San Pablo ve como que el mundo es una avalancha de pecado. Y los profetas también veían así. Uno abre los ojos a la realidad y ve pecado. Y Jesús mismo vio esto. Ancho es el camino que lleva a la perdición. Estrecha es la puerta y estrecho es el camino que lleva a la vida y pocos van por ello. Jesús abría su vida a la realidad y esto es verdad. El mundo
está lleno de pecados, hermanos. Ahora bien, desgraciados de nosotros, si al ver que por la pura gracia de Dios no hemos cometido pues grandes disparates, uno con una gran estupidez dice, pero yo no soy como los demás. No, hermanos, si yo por la gracia de Dios no he cometido esos pecados, pues ha sido porque Dios ha estado muy, muy presente en mi vida. San Francisco, cuando se sentía venerado y alabado por las gentes, decía, ¡alto ahí! Que si Dios hubiese concedido a un pecador todo lo que a mí me ha concedido, a lo mejor habría respondido mejor que yo. ¡Alto ahí! Que todavía puedo tener hijos e hijas. ¡Qué frase más estridente! Pues que San Francisco había visto el fondo del corazón humano. En segundo lugar, reconozco que al pecar, pues yo me he asociado a esa masa del pecado en el mundo que es como una inmensa avalancha que ayer y hoy llena la tierra. El pecado impera en el mundo y nos aleja de Dios. No podemos cerrar los ojos a esta realidad, por muy optimistas que seamos, hermanos. En tercer lugar, hermanos, el que se examina con lealtad a sí mismo, advierte que en el fondo del corazón hay unas raíces de maldad que no sabemos explicar. De repente uno se encuentra que tiene envidia. ¿Pero qué es esto, Dios mío? ¡Qué cosa más absurda! ¡Qué cosa más necia que tener envidia! Esto lo comprendemos con la mente, pero resulta que ese sentimiento, como una víbora, te ha saltado en el corazón. O un espíritu de soberbia, o un espíritu de lujuria. Señor, que eso es absurdo, que no lo quiero. Entonces, si yo no lo quiero, ¿por qué estaba ahí? Hemos topado, hermanos, con el misterio del pecado. ¿Por qué está ahí? ¿Por qué está ahí? Es el misterio del pecado que nadie lo ha podido explicar ni lo explicará. Pero hay un cuarto punto. Un cuarto punto. Y el cuarto punto es que yo miro a Jesús y digo, el misterio del pecado es la cruz de Cristo. No sé explicarlo, pero sé que es así. Jesús murió por mis pecados, no por los pecados de los otros, por los míos. Por lo tanto, mi pecado ha herido directamente el corazón de Dios. Mi pecado, hermanos. Y tanto amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo. Y la muerte de Cristo es el signo de la gravedad del pecado. Hay pecado cuando uno se ha opuesto a Dios. Pues yo no era consciente de esto, pero la realidad última es esta, la del pecado, hermanos. Decimos estos pensamientos, no es el sacerdote que va a dar lecciones, no. Dios mismo baja hasta el fondo del corazón y le dice a cada uno lo que Él quiere decirlo. De manera que con mucho agradecimiento tenemos que presentarnos nosotros ante la cruz de Jesucristo y decirle, Dios mío, yo soy un pecador, pero no me deprimo por lo que en la próxima plática diremos. Yo soy un pecador, pero me siento tan amado por ti que he dejado fuera toda la opresión del pecado. Me siento libre, me siento lleno de amor,
porque tú eres mi Dios, tú eres el verdadero amor de mi vida. Hermanos, estos sencillos puntos les sirvan de consideración y a ustedes y a mí nos sirvan para entrar con verdadero amor en el espíritu de la Cuaresma, que es un espíritu de sinceridad, de verdad y de esperanza.